Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad del locutor, así como de sus invitados. Este programa es clasificación A. Contenido apto para todo público. Vivir naturales. Reconectando con tu salud. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir Naturales. Hoy estoy muy contenta y agradecida de que esté con nosotros la experta Nirvana Ordaz. Bienvenida. Hola. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ana, por invitarme nuevamente y te felicito porque ya es tu temporada 2. ¿Cómo pasa el tiempo? Temporada 2 de este sueño que nació hace un año y cachito y que pues nos has asesorado mucho tiempo, desde hace muchos años, porque te conozco desde hace casi 10 años, que pareciera ayer. Sí, cómo ha pasado el tiempo, pero te felicito por seguir con este proyecto que ayuda a muchas personas. Sí, ese es el objetivo justamente de Vivir, de poder ayudar a todas las personas a restablecer su función intestinal, de conocer su cuerpo, de conocer de qué forma pueden restablecer esta salud y que no dependan de medicamentos, que vean que hay otras herramientas, estrategias para poder contribuir a su salud. Y que no todo es ir al hospital, sino que hay otras herramientas que les abren el panorama, que podemos gestionar el tema del estrés, que es muy frecuente últimamente. Y bueno, ahora queremos hablar de un tema muy importante, que es la autoinmunidad. Hace poco vi un estudio aquí en un hospital de tercer nivel, el Hospital General de México, donde hacían un estudio observacional y leían muchos expedientes, 185 pacientes, y lo que querían analizar es en qué tipo de población es más frecuente las enfermedades autoinmunes. Y lo que descubrieron es que es más frecuente en mujeres que en hombres y está muy relacionado con el tema de los estrógenos. Entonces el día de hoy quiero conversar sobre esta patología, tiroiditis de Hashimoto en específico, y también cómo la prueba de minerales en cabello puede impactar positivamente en el análisis de estas enfermedades y todos los descubrimientes que hay y todas las herramientas que les podamos dar a los pacientes para que pues conozcan más y que no todo es ir al endocrino para poder tratar esta enfermedad, que la mayoría les da medicación y muchas veces se trata de una deficiencia de nutrientes que puede marcar la diferencia en esta línea de tratamiento. ¿Okay? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es la autoinmunidad, Mir? La autoinmunidad la podemos definir como cuando el sistema inmunológico empieza a atacar a las células propias de un organismo. Normalmente el sistema inmunológico está para protegernos y ataca todo lo que nos pueda amenazar que viene del exterior, como por ejemplo bacterias, virus, parásitos o cualquier sustancia que considera ajena y la ataca. Pero en cierta condición, ese sistema inmunológico, ese mismo poder de ataque lo aplica contra nuestras propias células y en ese momento se le conoce como autoinmunidad. ¿Okay? Se le llama tolerancia inmunológica cuando el sistema inmunológico de cada individuo está acostumbrado a ver todas las moléculas que se encuentran en ese organismo y las tolera, es decir, no va a atacarlas, pero se pierde esa tolerancia por muchos factores, entre ellos el estrés, por ejemplo. Entonces, para poder definir si alguien tiene una condición de autoinmunidad, afortunadamente existe una prueba en sangre que se llama anticuerpos anticelulares, porque van dirigidos a diferentes partes de las células, y ahí es la primera vez que podemos identificar si alguien ya generó este tipo de anticuerpos. Ok. ¿Cuál es la relación entre la autoinmunidad y los estrógenos? Es un tema bastante complejo y creo que lo primero es definir cómo llegamos a la autoinmunidad. Cuando tú tienes un factor que te causa estrés, cada quien tiene detonantes diferentes. Hay personas que puede ser hábitos, personas que puede ser tan solo el llenar sus pensamientos todo el tiempo en su cerebro, la carga de pensamientos, y hace que las células sientan cierto nivel de estrés. Ese estrés puede mandar señales todo el tiempo en el cuerpo y hacer que las células ya no sean las mismas y mandar señales de que se encuentran
diferentes por el estrés. En ese momento el sistema inmunológico pierde esa tolerancia que tenía porque estaba acostumbrado a ver a las células de alguna manera, y esa respuesta que las células tuvieron al estrés las hace verlas diferentes y las ataca, ¿ok? Para llegar ahí, todas esas señales que el sistema nervioso mandó a consecuencia del estrés, pasaron muchas cosas. Número 1, que la mucosa que protege a todas nuestras células perdió estabilidad. ¿Qué tipo de estabilidad? Puede ser desde que se deshidrató, es decir, si alguien deja de consumir la cantidad de agua que necesita, la mucosa se puede deshidratar. ¿Qué otra forma de inestabilidad de la mucosa tenemos cuando las vitaminas y minerales están deficientes? Esa es otra manera en que la mucosa se altera. Cuando la mucosa se altera, entonces se pierde estabilidad en una primera etapa antes de llegar a las células. En esa mucosa tenemos algo que se llama bacterias benéficas y bacterias patógenas también, es decir, la microbiota se encuentra en esa mucosa, ¿ok? Esa microbiota va a mandar información, ya sea útil, información para avisar que hay un daño, información sobre nutrientes que tiene que compartir. Si tú dañas la mucosa, ya sea por deshidratación o por falta de nutrientes, vitaminas o minerales, la microbiota ya no puede hacer su trabajo. Y si ya no manda la información correcta, las células se quedan esperando esa información y entran en estrés, porque ya no llega el agua, ya no llegan los nutrientes y por supuesto la información por parte de la microbiota que dice todo está en calma. Dejan de recibir todo eso y se estresan. Es como si a ti, por ejemplo, estás pendiente de recibir algo que te urge, que lo necesitas, que es vital para ti y nadie se comunica contigo. Aparte, tienes hambre y nadie te lleva comida, y tienes sed y nadie te lleva agua. ¿Entrarías en estrés? Obviamente sí. Y en ese momento buscas la manera de llamar la atención, levantando la mano, pintándote el cabello de un color, gritando, como sea. En ese llamado de atención, el sistema inmunológico voltea a ver esas células que se encuentran en estrés y las quiere eliminar, ¿ok? Entonces, pensamos que nada más hay una relación directa en este caso con lo del estrógeno sobre la autoinmunidad y no es así. Tuvo que pasar toda esta historia tan solo a nivel de mucosa para que puedas llegar a un proceso autoinmune. Después de que la mucosa ya tuvo este daño y la microbiota no pudo trabajar bien y no mandar señales, entonces se empieza a combinar todo porque se perdió la estructura. Y entonces entran bacterias buenas, bacterias malas, en un desorden hacia la membrana celular. Esa membrana celular servía para recibir información, otra vez nutrientes, agua, toda la información buena, pero ahorita como la mucosa perdió su estructura, le llega la información, todo lo que estabas esperando, junto, ¿ok? Ahora se vuelve un tsunami. Llega todo y las células no están listas. Eso también es estrés. Entonces, fíjate, hay estrés por privación, en este caso de la información no le llegó el agua y no le llegó los nutrientes, y también hay estrés por excesos, ¿ok? Porque ahora todo me llegó de jalón, de golpe, y no sé qué hacer con todo eso. Entonces, vuelven a estresar a las células, pero ahora por un exceso, una congestión. Y así funciona cualquier sistema, cualquier célula. Por eso el equilibrio está en no entrar en deficiencia, pero tampoco tener un exceso, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo todos estos pasos de daño a la mucosa, translocación se le llama cuando todo ya se mezcló en la célula, al final vuelvo a tener una célula estresada, cualquiera que sea el motivo, y entonces el sistema inmunológico la va a detectar y va a ir a atacar ciertas moléculas de ahí, y eso es cuando se genera la autoinmunidad. En estas células que te comento, donde ya hubo esta translocación y ya hubo un desastre y ya no hay ninguna estructura, hay receptores, ¿ok? En las membranas de las células. Un receptor, como su nombre lo dice, va a recibir una molécula que va a activar una función, ¿ok? El estrógeno tiene receptores y se necesita unir a estos receptores. Resulta que muchos de los receptores
para moléculas del sistema inmunológico para producir más respuesta inmunológica son dependientes de estrógeno. Entonces, si yo ya pasé por todo este proceso, yo tengo un sistema inmunológico ya muy reactivo contra ese organismo, contra mi propio organismo, contra mi célula estresada, pero lo reactivo más si tengo estrógeno alto. Por eso sale en estas lecturas que la mayoría son mujeres, pero más bien yo diría que se potencializa la autoinmunidad más en mujeres porque el estradiol, cuando se une a sus receptores, potencializa el sistema inmunológico, pero no que precisamente les dé más autoinmunidad que a los hombres. ¿Ok? Entonces, cualquiera que pasa por estos procesos que te acabo de comentar tiene el mismo riesgo de generar anticuerpos contra él mismo. Y de hecho, muy pocos terminan en una enfermedad. Se quedan en el estado de generar anticuerpos contra él mismo, pero si tú logras controlar todo lo que te acabo de explicar, regresar la hidratación, regresar los nutrientes, arreglar la mucosa, poner tu microbiota en orden, puedes evitar que eso se convierta en una enfermedad. Entonces yo diría que es una condición temporal de autoinmunidad que si sabes qué te llevó ahí, la puedes revertir antes de que se convierta en una enfermedad autoinmune. Pero si ya tienes los anticuerpos, sí tienes que cuidar que los niveles de estrógeno no estén tan altos por otras condiciones. ¿Qué condiciones elevan el estradiol, por ejemplo? El cortisol alto. Y entonces volvemos al ciclo del estrés. Si yo tengo mucho estrés, voy a hacer picos de cortisol, lo voy a elevar, no lo voy a poder regular. Y si ya tenía anticuerpos contra mí mismo, ese exceso de cortisol mal regulado se convierte en estradiol, ¿ok? Tiene la misma estructura química, muy parecida. Y entonces, para evitar esa señal de estrés del cortisol, el cuerpo lo transforma. Y en una de esas transformaciones puede ser en estradiol. Entonces, si yo tengo mucho estrés, tengo mucho cortisol, voy a tener mucho estradiol y ese estradiol se me va a unir a los receptores activando la producción de más anticuerpos. Entonces, si tengo más estrés, tengo más cortisol, tengo más estradiol y activo más producción de anticuerpos. Si los anticuerpos que estoy produciendo son para defenderme de un patógeno, pues qué bueno que los activé. Pero si los anticuerpos que estoy produciendo es para atacarme a mí mismo, entonces cada que me estreso, más me voy a atacar. ¡Qué tragedia! Y lo mejor de todo, pienso yo, es que si logras encontrar tus factores detonantes, pues obviamente esto es reversible. Y muy poca gente tendría que estar ya diagnosticada con una enfermedad autoinmune. Todas estas herramientas que trabajas en Vivir son para eso, para que puedas ayudarle a la gente a identificar los factores detonantes y cómo trabajarlos. Sí, esto es clave porque hay muchos pacientes que por su trabajo principalmente, pues tienen alto nivel de estrés y en su mayoría, bueno, nuestros pacientes vienen de alguna coordinación, alguna dirección o son dueños de negocios, entonces pues están inmersos en este nivel de estrés desde hace mucho tiempo y entonces vienen con muchas patologías y es gente pues joven de 30, 40 años con muchas patologías, picos altos, resistencias. Entonces lo que hacemos es en la consulta de valoración pues hacemos la historia clínica, preguntamos todos estos factores y detectamos pues estos puntos rojos, estas alertas donde el paciente debe intervenir para que en conjunto podamos buscar estas estrategias y poder mejorar. Ahora esta parte, como tú dices, de la manera en la que ellos viven su día a día, no va a cambiar de manera inmediata. Entonces hay muchas personas que no quieren hacer cambios, no pueden hacer cambios en lo que les estresa, tampoco cambian la manera en que permiten que eso les estrese, entonces deben de estar protegidos. Porque si no, ese cortisol se va a ir hasta arriba y va a activar muchísimo más el sistema inmunológico. Ahora, no es lo único.
todas las situaciones que causan estrés a nivel celular, que ya vimos varias, como la hidratación, la falta de nutrientes, también la inflamación, que es un mecanismo de restauración de nuestro cuerpo, que es muy bueno tenerlo, porque cada que hay un daño, el sistema inmunológico, viene toda esta inflamación para reparar, es bueno tenerlo, pero justo convoca más sistema inmunológico. Entonces, una persona que ya tiene anticuerpos contra sí mismo, cada que ocurre un proceso inflamatorio, aunque sea por su bien, va a terminar elevando los anticuerpos. Entonces, son muchos factores que se suman a la elevación de esos anticuerpos que ya tengo contra mí mismo. Entonces, se complica en muchas ocasiones por tu día a día. No solo por el estrés, sino que alguien que ya tenga una inflamación desde hace tiempo, que aprendió a vivir con ella, considera que es normal, en un estado de autoinmunidad, entonces día a día esa inflamación le suma más anticuerpos. Entonces los tratamientos en este caso son integrales, porque no solo tengo que arreglar los nutrientes y el agua, tengo que tratar de mantener un perfil bajo de inflamación y cada que haya una inflamación tratarla, porque si no voy a tener más anticuerpos. Y el ataque constante, ahora sí, es cuando se empieza a dividir en algo más específico. Empezamos con una autoinmunidad que yo le llamo genérica, porque va dirigida a cualquier célula sin importar de qué tejido es, e inclusive va dirigido a varias partes de la célula, que puede ser el núcleo, el citoplasma, y entonces sin definir algún tipo de célula, ¿ok? Esa es como la autoinmunidad genérica. Pero si yo insisto en no trabajar los factores que me llevaron a esa autoinmunidad, y no solo eso, sino además continúo metiendo factores que aumentan la producción de anticuerpos, empiezan a escoger cierto tipo de células. ¿De qué depende cuál escoge? Ahí sí entra una predisposición. Puede haber una predisposición genética, pero sobre todo las predisposiciones son de comportamiento. Si alguien en la familia tiene el mismo patrón de aprensividad, estrés, mal manejo de las emociones, eso es lo que comparte, más que la propia genética. Y entonces la manera de ver las cosas y la manera de cómo dejan que el exterior les impacte es lo que parece que comparte, ¿ok? Y si yo tengo ya una debilidad en alguna parte de mi cuerpo, porque siempre ha sido lo que a mí me causa problema, entonces sobre eso se va a ir la autoinmunidad. Entonces hay gente que si le dolían las articulaciones desde temprana edad, cuando esta autoinmunidad pasa de genérica a específica, su riesgo es mayor de desarrollar artritis, por ejemplo, reumatoide. ¿Okay? Entonces, esa diferenciación tiene que ver con el tiempo que lleva con la autoinmunidad y la intensidad y los factores que hacen que aumente esa autoinmunidad. Si están en su día a día, entonces va a haber más probabilidad de pasar de genérico a específico. Okay. Entonces, cuando me preguntabas de algo como la tiroiditis de Hashimoto, resulta que ahí los anticuerpos ya están específicamente a dos proteínas que encontramos en tiroides, la tiroglobulina y la peroxidasa. Todas las proteínas, estas en particular, van a tener una función importante en la tiroides, pero los anticuerpos ahora están dirigidos sobre esa proteína y no van a dejar que haga su función adecuadamente, ¿ok? Mucha gente puede pasar de los anticuerpos genéricos hacia la tiroiditis de Hashimoto, pero ya tenían algún tema en la tiroides. ¿A qué me refiero con tema? La mucosa de algunas de las células, la deficiencia de algunos nutrientes, vitaminas, minerales, que ayudan a la función tiroidea. Entonces, esa persona sí tenía esa predisposición por tener esas deficiencias de esos nutrientes que le ayudarían a la función tiroidea.
y traía una autoinmunidad genérica, y entonces el órgano blanco, las células blanco ahora para el sistema inmunológico van a ser específicamente esas, las de la tiroides, la de la glándula tiroides. Hay gente que tiene a veces nódulos y esas son pequeños encapsulamientos de las células y el sistema inmunológico no los reconoce como parte de la glándula porque es una colección de células que se ve diferente y entonces también tener nódulos predispone a que los anticuerpos ahora de ser genéricos pasen a atacar a los nódulos, a las células de los nódulos porque las ven diferentes. Entonces, todo empieza por una autoinmunidad genérica. Lo que pasa es que cuando ya acuden a ti, ya pasó todo esto que te acabo de platicar y ya están en la etapa específica. Ya los anticuerpos están dirigidos a una parte del cuerpo en específico. Y no es lo mismo dirigir 1000 balas, que podríamos decir que son los anticuerpos, a todo tu cuerpo, a cualquier tejido, a cualquier célula, que dirigir 1000 a un área. Por supuesto que la vas desgastando más. Sí, y bueno, esto es como la última, o una etapa avanzada de algo que pasó hace mucho tiempo, y tenemos pacientes que quieren ya sentir un gran cambio en poco tiempo, cuando llevan mucho tiempo mal. Entonces, pues estamos en esta labor de educación continua para poder explicar un tema que pareciera sencillo, pero en realidad es un poco complejo, y sobre todo en personas que no se dedican al área de la salud, así que esa información es premium porque Nirvana tiene esa cualidad de poder explicar cosas complejas a cosas más simples, ejemplos claros y prácticos, donde hasta uno se imagina la historia de las células y cómo van pasando y cómo van transformando, y eso facilita la comprensión de este tema, donde hay gente que se abruma demasiado por un diagnóstico que, como bien dices, es temporal y que depende mucho de los factores ambientales, emocionales que vaya teniendo. ¿Tú cómo gestionas el tema del estrés, de tu estrés personal del día a día? Creo que lo primero sería restarle importancia a las cosas. Creo que tenemos demasiados apegos a todo, tanto familiares, laborales, económicos, y mientras más deseas algo y te aferras a eso, más sufres cuando las cosas no son como tú esperabas. Entonces, lo primero creo que ha sido tratar de desapegarme de todo para no esperar nada, esto pensando obviamente en mí, o sea, en que internamente no esté con esa sensación de necesitar cosas, de necesitar personas, de necesitar algo. Y en cuanto no necesitas nada, pues obviamente todo fluye más y entonces no pierdes nada, porque creo que las pérdidas para muchas personas pueden ser económicas, familiares, emocionales, es lo que más estrés causa en las células. Entonces, trato de practicar el desapego a todo. Obviamente fallo en el intento, sí, y cuando siento que ya algo me rebasó y que me está afectando, entonces pongo protectores. ¿Qué protectores? Si yo sé que voy a dañar mi mucosa gástrica porque el estrés me hace generar más ácido y por lo tanto necesito cubrirla, tal cual, así en esta taza de agua que hay, le pongo un polvito de glutamina, por ejemplo, y entonces hago una protección preventiva. Afortunadamente no tengo padecimiento, pero estoy previniendo. Si aplicas la prevención, entonces te evitas muchos problemas. Entonces ya no me recae en lo gastrointestinal, entonces no afecto a mi microbiota, y creo que todo esto es como reacción en cadena. Pero si yo no logro desapegarme, si no logro poner esos límites en mí de no dejarme afectar, reincidiría y entonces ya tendría que estar tomando todo el tiempo algo. Entonces creo que la clave es el trabajo mental, pero realmente hacerlo de raíz, ir a terapia, respirar profundo, concientizar, restarle valor a las cosas que no tienen, no aferrarse, no apegarse. Creo que eso es lo más viable. Pues yo te admiro un montón porque
eres una persona muy sabia. Gracias. Y eres, o sea, siempre tenemos una lección de vida, y no solo en lo biológico, también en lo emocional, en lo psicológico, y es una transición de poder expandir la mente y poder lograr esa, pues esa comprensión y sobre todo el descubrimiento de uno mismo para identificar nuestros factores detonantes, para poder trabajar en ellos, y es un trabajo continuo y además necesitamos pues ese apoyo, ¿no? Como bien decías, de algún psicólogo, algún terapeuta que nos guíe hacia eso para poder tener estas herramientas personales que podamos manejar mejor, gestionar mejor, y que eso haga que podamos protegernos de, pues, de lo que vivimos día a día, porque pues no vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de tener hijos, de pues estar en el tráfico, estar en la enorme Ciudad de México. Entonces es diferente de cómo ves las cosas, cómo tomas las cosas y cómo aún dentro de la misma sociedad pues haces cosas distintas que te beneficien. Mire, pues tengo muchas preguntas, entonces te voy a hacer otra pregunta. Sí. ¿Okay? La siguiente es, ¿qué pasa en el cuerpo cuando hay deficiencias de minerales? A nivel bioquímico, todo el cuerpo tiene interacciones todo el tiempo y muchas de las funciones son dependientes de los minerales. Es decir, tú puedes tener los órganos bien, tener las instrucciones adecuadas, pero sin gasolina, pues obviamente el sistema no va a arrancar. Y la gasolina podrían ser los minerales y las vitaminas, en algunos casos al 100%, y en otras inclusive puedes tener gasolina, pero el que enciende el motor es el mineral. Entonces, la importancia de un mineral dependerá de que si se utiliza al 100% para hacer una función y su ausencia no permite hacer la función definitivamente, entonces sería muy importante, prácticamente necesario para una función, pero en otras ocasiones se les llama que coadyuvan o participan dentro de una función junto con otros nutrientes. Entonces, dependiendo cada condición, cada función que tú quieras trabajar, es la relevancia que van a tener los minerales. Pero sí se sabe definitivamente que las deficiencias van a participar en muchísimos problemas relacionados, con deficiencias, porque un mineral está presente en varios órganos, en varias funciones, dependiendo esta relevancia que te comento, si se ocupa al 100% para una función o solo participa parte de, es donde vas viendo qué efecto tiene su deficiencia. Okay. En sangre, bueno, hay pacientes que nos dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia si yo me hago una muestra de sangre, una toma de muestra, con la prueba de minerales en cabello, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Y, bueno, no puedo decir que una es más importante que la otra, porque como que se complementan muy bien, pero vamos a escucharte. Sí, son diferentes. Los análisis de sangre nos dan los minerales que se encuentran en circulación, y por lo tanto en circulación están disponibles para ser utilizados en algunas de estas funciones. Y en cambio, lo que se encuentra en los tejidos, trabajando, interactuando, como te decía, bioquímicamente con otros nutrientes y en las propias células, no lo puedo ver en sangre. Sin embargo, en sangre me sirve porque puedo ver la disponibilidad de esos nutrientes para cuando el cuerpo los requiera. Y entonces, cuando un órgano o una función requiere un mineral, cuando pasa tal cual por la circulación, lo toma, lo utiliza. Pero no te garantiza que el uso haya sido adecuado y la cantidad haya sido suficiente en el sitio donde se va a ocupar. Entonces, en sangre la mayoría de veces los tengo bien, al menos que tenga una condición en donde definitivamente hasta los minerales en la sangre fueron alterados. La mayoría de las alteraciones comunes, que inclusive pueden ser sin síntomas, se encuentran en los tejidos. Y una manera indirecta de medirlo es a través de la prueba de minerales en cabello. Ahí lo que estoy identificando es los minerales que se encuentran en los tejidos y por lo tanto puedo asumir qué tanto se han utilizado o no. Puedo tenerlos
altos, más arriba del valor que se espera, y podría asumir que la cantidad es suficiente, pero su uso no es adecuado. Se me está congestionando, se queda atorado. Y como platicábamos al inicio, el que se quede ahí en grandes cantidades nos habla de un pésimo transporte a nivel celular de estos minerales, que podría ser por todos los factores que estuvimos viendo, desde una mucosa que no está bien, translocaciones, problemas de microbiota, muchos factores que te llevan a que no se utilicen, no se absorban bien y se te queden congestionados. Pero también puedo tener en esta prueba identificado que está deficiente, y bueno, eso es lo más fácil de tratar, porque si sabes cuál te falta, pues lo pones a través de la suplementación. La congestión es un poco más complejo, porque se vive igual, se siente igual, el patrón es el mismo, el comportamiento es el mismo a una deficiencia, pero no lo puedes poner. Lo que tienes que poner es quien le va a ayudar a que por fin se absorba, ¿ok? Entonces, las congestiones y las deficiencias de minerales que se encuentran en los tejidos las mides de manera indirecta con la prueba de minerales de cabello. Ok, yo he visto en muchas redes sociales donde hablan de, tienes problemas de sueño, pues tómate magnesio, que tienes calambres, pues ahí va el potasio, pero realmente pues no se están haciendo una prueba donde digan efectivamente falta magnesio, efectivamente falta potasio, etc. Entonces, qué peligroso, ¿no? Termina siendo pues ahora la desinformación en las redes sociales, donde se receta o se manda y pues obviamente no es para todos lo mismo. No, y de hecho las dosis también las puedes ver en estas pruebas, porque a veces puedes tener el conocimiento de las interacciones, esta parte bioquímica, dominarla bien, quién con quién se une y cómo se potencializa, pero la dosis para cada quien necesitas hacer análisis. Para eso existen los análisis, tanto de pruebas como minerales de cabello, los propios de sangre, y complementar, como tú bien decías, para tener las dosis para cada persona. De hecho, lo que más nos ha llegado desde que empezó toda esta moda de en redes, que todo mundo recomendó suplementación, lo que más nos llega es congestión de magnesio. Y entonces se puso muy de moda, empezaron hasta a decir que hay diferentes tipos de magnesio, lo cual pues magnesio es magnesio elemental, combinado sí, con otra cosa para la absorción que cambie y hacia dónde se dirija, pero entonces todo el mundo empezó a tomar magnesio y terminamos con congestión. No hay paciente casi ahora, desde que estamos en la prueba de minerales, a partir de esta difusión, que no llegue con congestión de magnesio. Y entonces, como te platico, la congestión es casi igual que una deficiencia, porque a pesar de tener el mineral ahí, no lo ocupas. Sí, igual lo vemos mucho en consulta, y no solamente el magnesio, también por ejemplo el potasio, entre otros minerales. Entonces pues les decimos, tenemos esta prueba y justamente lo que hace es analizar los minerales o las deficiencias que tienes, tanto las congestiones y deficiencias, a través de una prueba de cabello. Entonces a las personas les gusta porque pues ya hay una prueba fidedigna donde podemos analizar, medir, pues es que si no se mide pues no se conoce realmente. Vamos a pasar a la otra pregunta. Bueno, en tu experiencia, ¿cuáles son las deficiencias de minerales más frecuentes? Sí, las deficiencias de minerales más frecuentes son hierro. La razón creo que es porque se ocupa para muchísimas funciones, y además de ocuparse para muchas funciones, requiere que pueda ser acoplado, unido, que participe con otros minerales y otras vitaminas. Entonces puede que tengas los niveles de hierro bien, pero todas las demás vitaminas y minerales que se necesitan para usarlo las tengas bajas. Entonces se necesita una sinergia, se le llama, de varios nutrientes para que puedas mantener el hierro en buenos niveles. Entonces no solo basta con ingerirlo como tal, ya sea en alimentación o en suplementación, sino que además también tengas los niveles adecuados de lo demás que interactúa con el hierro para que sea útil. Entonces por eso es la más común, porque no solo es tener el hierro bien, tener otros nutrientes también bien. Ejemplo, manganeso, cobre, vitamina C,
muchos nutrientes que la gente ni sabe que hay que tener. Entonces, una de las principales causas es eso, deficiencia de otros que se necesitan para que el hierro funcione mejor. Otra causa por la que el hierro es uno de los minerales que más se pierde es porque su forma de absorción requiere que la mucosa en general y específicamente la gastrointestinal esté bien hidratada y bien nutrida. Y la mayoría fallamos en eso, porque hay muchos factores que desajustan la mucosa, principalmente el estrés. Entonces, la mayoría, yo no conozco a alguien que nunca haya tenido estrés en su vida y por lo tanto su mucosa en algún punto está dañada y en las áreas donde está el daño la absorción de hierro se reduce. Entonces, por eso es también uno de los más comunes. Pacientes frecuentes que nos llegan también ha sido personas con pérdida de cabello y personas que son deportivas, hacen mucho ejercicio. ¿Cómo esta prueba les podría beneficiar a estos pacientes? Por ejemplo, en el caso de alguien que está con entrenamientos intensos, el uso de las vitaminas y los minerales va a ser mayor que alguien que está sedentario. Entonces, necesita conocer a través de una prueba como esta el número que necesita de cada uno de los minerales para que siempre estén presentes, los pueda utilizar y no llegue a niveles de bajo rendimiento por falta de los nutrientes. Entonces, no necesitas estar enfermo, necesitas prevención y de repente hacer este tipo de pruebas para ver cómo te encuentras, aunque te sientas bien, aunque creas que estás en tu mejor rendimiento. Y se sorprenderían cuando empiezan a utilizar las dosis que se les recomiendan basado en ese estudio, cómo pueden tener todavía mejor capacidad. En este caso puede ser aeróbico o de fuerza, dependiendo del tipo de entrenamiento que tengan. Entonces, definitivamente, aumentar el rendimiento, mejorar la capacidad de recuperación y evitar estrés oxidativo por no trabajar el tema de minerales. Eso para la gente que es más deportista, ¿no? La otra que me preguntaste... De pérdida de cabello. En el caso de la pérdida de cabello es muy importante considerar que primero el cuerpo va a repartir los nutrientes a las actividades más esenciales. Ejemplo, fabricar células de la sangre, entre ellas las células del sistema inmunológico, son de las primeras actividades en donde los nutrientes se van a utilizar, porque eso sí es vital, es sumamente importante, no podemos dejar de producirla. Después se van a ir a temas ya autónomos, es decir, nutrientes que se necesitan para que nuestro sistema autónomo funcione bien, aquello que no necesitamos nosotros mandar una instrucción, sino por sí solo ya funciona, afortunadamente, porque si dependiera de nosotros no estaría tan bien organizado, pero ese sistema va a requerir nutrientes. Entonces, ya que tengo células de la sangre bien formadas, trabajando a mi sistema autónomo bien, empiezo a checar qué otros sistemas en el cuerpo van a requerir ciertos nutrientes y ahí los mando. Y entonces de repente metabolismo, digestión, muchas cosas que se van a ocupar que también son importantes. Al final de repartir todo eso, de tener todo en equilibrio y de no necesitar nada más, empiezo hacia los órganos más externos, como por ejemplo la piel, el cabello, las uñas. Y casi siempre ya no llega hasta allá, porque me lo acabé en estas funciones que eran importantes. Y luego si tengo un factor como por ejemplo inflamación, tengo autoinmunidad, todavía voy a desviar más nutrientes para tratar de regular esa situación y después llamando al cabello. Entonces, la pérdida del cabello va a estar muy ligada a que no hay reservas suficientes de nutrientes para terminar todas tus funciones y que además te alcance para repartir hacia el cabello. Entonces, muchas condiciones que les llaman enfermedades van a coincidir con que la caída del cabello es común en todas. Pues sí, porque efectivamente los nutrientes no alcanzaron para que regules lo que necesitas mantener en equilibrio, mucho menos te van a alcanzar para que mantengas el cabello fuerte, en crecimiento y saludable. Sí, me imagino como un banco donde están todas las reservas, todos los minerales y llegan las células y dicen, voy a fabricar cabello, ¿no? Voy a hacer que crezca el cabello. Y entonces la célula dice, no tengo, ya no tengo y me lo acabé porque tuve mucha inflamación este mes. Y entonces ya, adiós cabello.
Y cada vez más en personas más jóvenes está sucediendo y pues eso es alarmante porque en un futuro inmediato va a haber más población pues con más temas, pero también con menos cabello y por este tema de la autoinmunidad y todo lo que ocasiona. La otra pregunta es, bueno, ahora sí vamos a hablar ya como de la prueba, ya hablamos un montón, cómo se realiza, cuánto tiempo tarda, cómo se toma y demás. Lo más amigable de la prueba es la muestra, es una muestra de cabello, lo que sí que tiene que estar más cerca del cuero cabelludo posible para que la acumulación de los minerales sea más fidedigna, cercana a la parte de los tejidos. Entonces sí se tiene que hacer un corte de cabello muy cercano al cuero cabelludo. A lo mejor es ahí donde no les gusta tanto, pero se escogen secciones en todo el cráneo para que no se vea una sola área donde se quitó todo, ¿no? Entonces, eso permite tomar de varios puntos hasta juntar la cantidad de cabello necesaria, que tampoco es mucha. Y entonces no es doloroso, no es invasivo. Mandas la muestra de cabello y se buscan los minerales y en qué cantidades están. Vienen divididos como macronutrientes, micronutrientes y oligoelementos. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo en qué cantidades se utilizan para las funciones del cuerpo, obviamente también de su estructura, pero en particular en la prueba, pues obviamente los que son macros se refiere a que su cantidad es mayor, lo que se requiere en el cuerpo para sus funciones. Los micro, intermedios y los oligos son elementos muy pequeños en cantidad de uso. Entonces, no es lo mismo que te falte un oligoelemento porque la dosis que tú tienes que dar es muy baja, porque se ocupa en pequeñas cantidades, a que te falte un macro donde la dosis es realmente alta. Entonces, a veces en los alimentos encontramos cierta cantidad de ese nutriente, pero si me falta demasiado, por ejemplo, de un macronutriente, no alcanzo con la alimentación a tenerlo y es cuando se sugiere la suplementación. Entonces la prueba nos va a decir cuáles macronutrientes tienes y en qué cantidad, cuántos micro, cuántos oligoelementos. Y tal cual te va a decir por nombre calcio, fósforo, magnesio, te pone los valores de referencia y como en cualquier análisis, así como los de sangre, los valores de referencia son el promedio de varias determinaciones de muchas personas, en este caso sanas, así sacan los valores de referencia y entonces van a ser muy amplios. Por eso se necesita que un profesional de la salud lea este tipo de estudios, porque no todo el mundo, a pesar de estar dentro del parámetro de referencia, significa que con esa cantidad funcione. Tiene que tener su contexto, la historia clínica, todos los factores que hemos hablado para realmente decir, ok, este nivel de calcio que tuviste aquí es correcto para ti, a pesar de que esté o no dentro del valor de referencia. Entonces viene la lista de los minerales, cuánto tuviste con respecto al intervalo de referencia y es un código de semáforo muy práctico visualmente, en donde lo rojo, ya sea a la izquierda o a la derecha, está fuera de lo que debería de tener en valor, pero obviamente hacia la derecha es una congestión porque está en una mayor cantidad y hacia la izquierda es una deficiencia. Lo ideal es tener el punto medio, ese sería el equilibrio, y el equilibrio te lo ponen en color verde. Entonces, visual para los pacientes es muy importante porque si no empiezan a ver números y me falta mucho, me falta poco y no entienden cuánto tomar, y también sería peligroso porque prácticamente dirían, me voy a tomar todos estos que me faltaron y me faltó tanto. No, obviamente no, nada más se les pone esta parte como visual y ya el profesional explica lo de los valores de referencia y realmente qué sí va a tomar y qué no. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda el resultado y qué tan confiable es esta prueba? Sobre el resultado, tarda aproximadamente 4 semanas en lo que se procesa la muestra, entregan el reporte
Y la confiabilidad es el enfoque que tú le des, o sea, la identificación sí, definitivamente es confiable por la técnica que se utiliza para procesar la muestra, y la detección de cada uno de los minerales también es una técnica confiable. Pero la interpretación, a eso me refería sobre el enfoque que le das, creo que es lo que hace la diferencia, porque tú puedes ver lo que todos, el semáforo, y decir, lo tengo bajo, lo tengo alto, pero explicar por qué y qué tiene ese paciente para haber llegado a ese patrón es lo que te va a dar el éxito en el tratamiento. Okay. Y creo que es lo que hace la diferencia entre quien sí hace un análisis de las interacciones de estos minerales y por qué tiene ese patrón, toma acción para que no se vuelva a repetir, e inclusive puede asumir que varias condiciones que tenga se deban a esa deficiencia o a esa congestión. Entonces la interpretación es la clave de la prueba, pienso yo. ¿Sabes? También ahorita estaba pensando en que sería muy beneficiosa esta prueba en personas que quieren un embarazo, por ejemplo. ¿Cómo preparar su cuerpo para un embarazo exitoso? ¿Cuál sería este beneficio de la prueba con estas pacientes? Fíjate que en la prueba hay un mineral importante que se llama cobalto. Muchas veces lo asociamos con un material que no es benéfico, lo asociamos como metal, o el conocimiento nos hace pensar que no es tan necesario, y resulta que el cobalto nos ayuda a absorber y utilizar de manera eficiente las vitaminas B. Las vitaminas B son de las más importantes, va desde la B1 a la B12, pasando casi por todos los números. De hecho, hay vitaminas que son B y que las conocemos de otra manera, como la biotina, y sin embargo forman parte de esta lista de la B1 a la B12, inositol, derivado también de vitamina B. Y entonces pensamos nada más que tenemos B12, B6 y ya. Y no, pues de la B1 a la B12 pasando por todas estas palabras. Resulta que el cobalto nos va a ayudar a que se utilicen muy bien, y una de las señales para puesta a punto del cuerpo, permitir que haya una buena implantación de un embrión, es dependiente de las vitaminas B. Si yo tengo bajos niveles de B6 y bajos niveles de metilfolato, que es otra B, entonces no voy a poder continuar a término con el embarazo. Y entonces les buscan muchas cosas, se dan cuenta que no hay ningún problema aparente ni físico, todas las pruebas ya la agotaron y resulta que estaban bajo en cobalto, y eso no lo puedes ver más que en este tipo de pruebas. Entonces, en mi experiencia, lo que ha pasado en muchos temas de infertilidad es que el cobalto estaba bajo, y el cobalto viene en muchas proteínas de origen vegetal y animal, o sea, en alimentos, pero con estas tendencias de hacer restricciones alimentarias de algunas corrientes de algún tipo de alimentación, empezó a haber mucha deficiencia. También esta asociación de que algunas proteínas animales tienen exceso de metales y se dejaron de consumir por esa razón, empezó a haber muchas deficiencias. Así como hablábamos de que el magnesio se empezó a congestionar cuando a alguien se le ocurrió decir que todo mundo tenía que tomarlo, también cuando alguien empezó a decir que hay que quitarnos cosas de la alimentación, empezaron este tipo de deficiencias. He escuchado mucho sobre el trimestre cero, y es justamente esta prueba podría entrar dentro de este trimestre como para ver todos estos minerales deficientes y poder preparar el cuerpo, ¿no?, de la mujer para poder pues llegar a término a este tan anhelado bebé, ¿no? Sí, hacerlo de manera preventiva, prepararse, y no ya cuando está avanzado. Ay, sí, ya luego el tema que resulta. En México hemos visto que no hay tanta, como que el paciente no quiere tanto la prevención. Ya cuando tiene un síntoma real y que le está molestando y ya no le permite llevar su vida normal o ir a trabajar o salir con sus amigos, es cuando ya busca atención. Entonces, bueno, en ese sentido, México no es el primer lugar en el tema preventivo, pero pues aquí estamos, ¿no? Todos los pacientes que quieran mejorar su salud,
pues siempre hay lugares que buscan esta integridad. Sobre todo eso, lo integral, porque no solo somos un país que no hace prevención, sino también nuestro sistema de salud y los profesionales de la salud, más que apoyarse, son más de tirarse unos a otros. Es decir, si yo te hablo ahorita desde la parte bioquímica, pues obviamente no faltará quien diga, pero no es medicina. En tu caso, en enfermería, también te ha tocado que las enfermeras tienen una capacidad de ver las cosas muy diferentes a la del médico y las desacreditan también. El propio médico las llega a desacreditar. Entonces, no solo es un tema de falta de prevención, sino falta de unión en los tratamientos. Mucha gente también, el tema mental apenas ya está tomando importancia, pero se desacreditaba también la terapia como parte del tratamiento, ¿no? Es muy poco el médico clínico o especialista clínico, como hace rato hablabas, endocrinología, medicina interna, que te diga, sí, vaya con el psiquiatra, vaya con el psicólogo. Inclusive el psiquiatra obviamente desacredita al psicólogo porque efectivamente no tiene una formación médica, pero no por eso no sirva de acompañamiento dentro de los tratamientos. Entonces creo que la nutrición, la parte mental, la actividad física, también lo ven como algo estético y no es así. Mantener, por ejemplo, las estructuras de los músculos, tendones, huesos, depende de la actividad física. Entonces, no verlo solo como algo estético. Encontrar un lugar en donde todos los factores los consideren sin desacreditar ninguno, creo que sería lo ideal para poder seguir un tratamiento. Sí, totalmente, pues es que vivimos en un sistema medicalizado y en las escuelas, en los hospitales, pues siempre hay como una línea a seguir. Sin embargo, pues a mí me da mucho gusto que hay más personas que buscan otras herramientas, porque hay gente que ya ha ido a muchos médicos, ya ha probado muchos tratamientos y nos dicen, pues me sigo sintiendo mal, me duró poco tiempo el efecto, seguí todo al pie de la letra y pues yo no veo cambios, o ya he gastado demasiado y tampoco. Entonces, cuando un paciente nos dice, ya hice la reparación de mucosa, ya estoy tomando mis probióticos, estoy tomando más agua, ya hago ejercicio, pues a nosotros nos da mucho gusto porque pues está valiendo toda la pena el esfuerzo que hacemos en difundir salud, que eso es lo que nos gusta mucho hacer, y pues invitar a personas como tú, Nir, que pues son expertas en el tema, que llevan mucho tiempo en el área, que ven pacientes y que realmente ayudan a las personas. Vamos a continuar con las preguntas y ya vamos a terminar, ¿Cuál es la forma adecuada de poder abordar a un paciente con enfermedad autoinmune? Eso ya lo contestamos. Pues ya para cerrar, ¿qué les dirías a todas las personas que nos están viendo que no se deciden en tomar acción y poder tomar una consulta de valoración, por lo menos? Ya el programa, por ejemplo, una prueba, pero todas esas personas que han normalizado sus síntomas, que han estado así por mucho tiempo, ¿qué les dirías para que pues se animaran a buscar opciones y a tomar acción en su salud? Lo primero es no esperarse en caso de que todavía no tengas un padecimiento diagnosticado, ninguna dolencia. Esto va para todos los que creen que no tienen nada, no les duele nada. Lo primero sería, cada cuándo te haces análisis de laboratorio y sabes qué análisis hacer. Entonces, de entrada, para responder a cuáles análisis necesito para poder evaluar mi estado de salud actual, necesitas la consulta de valoración. Y obviamente ya de ahí tú decidir si quieres o no seguir un tratamiento, pero ya que alguien te asesore para decirte qué tienes que hacer de análisis, es una ventaja. Segundo, lo que salga en los análisis, trabajarlo. No te quedes ahí. A lo mejor no quieres un tratamiento largo, no quieres algo adicional, pero si ya viste que hay una alteración en los análisis, trabájala. La mayoría es nutrientes nada más. Y esos nutrientes los podrías haber obtenido de la alimentación, sí, pero si ya viste que no los obtuviste de ahí, supleméntate, pero te están asesorando de qué suplementos sí necesitas y cuál no. Después de haber pasado con esta parte de los análisis y arreglar,
fíjate qué más hay que no se ve en la sangre, como por ejemplo la microbiota es básica porque no hay función en la que las bacterias buenas no participen. Todas las funciones requieren de manera directa o indirecta de las bacterias buenas. Y si tienes la oportunidad de saber cuáles tienes y cuáles te faltan y arreglarlo, hazlo. Los minerales, como hablamos ahorita, participan en muchas funciones. Si tienes oportunidad de ver en tejidos cómo están, hazlo. No tienes que hacer todo junto. Tienes toda una vida para hacerlo. Pero si no lo revisas ahora y crees que estás bien porque no te duele nada, el problema es que mucho de esto es silencioso, porque es un proceso, no pasó de la noche a la mañana, lleva tiempo esto de dañar la mucosa, de translocarse las bacterias, de tener un sistema inmunológico reactivo contra mis células, tener procesos inflamatorios, todo esto lleva tiempo. Y ya cuando lo sientes, cuando sientes el desequilibrio, cuando tus números en sangre están alterados, ya pasó todo eso desde hace tiempo. Y cuando ya estás en esa etapa, no que no tengas solución, pero ya estás en tratamiento. Y yo los estoy invitando a la prevención. Empiecen por los análisis de sangre, no importa la edad. Hay etapas cruciales en la vida desde que empiezas a ser adulto. Un poquito antes, en la adolescencia, también sería bueno identificar qué es lo que te está faltando para que en las etapas posteriores llegues con los nutrientes adecuados. Acércate, en este caso convivir, y te dicen qué es los análisis de sangre que necesitas, cómo corregir todo lo que salió ahí, porque hay muchos análisis que la gente ni sabe que se tenía que hacer, como el de la vitamina D. Y es una de las que siempre va a estar deficiente o insuficiente y necesitas ponerla porque como hormona ayuda a que otras hormonas funcionen bien. Entonces, cuando tú vas a vivir, si te dicen todos los análisis que hay que hacer, además los hacen, o sea, toman la muestra ahí, ya no tienes que ir a otro lugar, los procesan y obviamente te dan los resultados para ver qué necesitas trabajar. Entonces, aplicar prevención, no tienes que estar mal, no te tiene que doler nada, no importa la edad, no importa ninguna condición. Asiste, oriéntate y al menos si no quisiste hacer tratamiento, ya te vas con una lista de análisis que deberías de haber hecho y ya decidirás tú cuándo. Exacto, y a los pacientes que se desesperan y que están en un proceso y que dicen, ay no, ya, suficiente. ¿Qué les dirías a estos pacientes para que se desesperaran? ¿Qué mensaje les darías? Lo primero es que se responsabilicen de la parte que les toca, del por qué están en esa situación. Como lo hemos platicado, son muchos los factores que influyen, pero la mayoría tienen que ver en cómo nosotros permitimos que las cosas nos afecten. Y entonces tengo que hacerme responsable de eso y tomar acción de ello. Entonces, si yo tengo una personalidad desde hace mucho tiempo en donde permito que las cosas me afecten emocionalmente y terminé desencadenando en mi cuerpo un problema por esa situación, ¿cómo voy a revertir eso si mi actitud sigue siendo la misma? Entonces, lo primero sería responsabilizarse de qué es lo que he hecho para llegar a ese punto y trabajarlo. Si no lo voy a trabajar, entonces no espero un resultado diferente. Afortunadamente hay muchas herramientas que les van a enseñar. Si yo ya conscientemente sé que no voy a cambiar esa parte, entonces déjate ayudar y darle el tiempo necesario a cada situación para que te ayude a amortiguar lo que te va pasando porque no cambias de actitud. Las personas que hacen el cambio radical, se dejan guiar, siguen al pie de la letra y hacen que los detonantes también bajen, difícilmente reinciden. Pero pues sí, lleva paciencia. Parte de no ser paciente, de desesperarse, de frustrarse, vuelve a meterte en esa condición de estrés celular simplemente porque estás desesperado y quieres todo rápido. Eso es una especie de ansiedad, de necesidad de tener las cosas como tú quieres, cuando tú quieres, y eso es más estrés celular. Sí, yo les digo, por favor confíen en el proceso, ahí vamos, lleva mucho tiempo pues con un tema, pero estamos avanzando. Pues bien, te agradezco un montón que estés aquí con nosotros, muchísimo.
Y pues Gracias. quiero decirles que si quieren más información al respecto, por favor en los comentarios pongan minerales y nos vamos a contactar con cada uno de ustedes para darles más información al respecto. Podemos agendarles llamadas de orientación para explicar más a detalle cada una de las pruebas, también para agendar las consultas. Si les gustó este capítulo, por favor no duden en suscribirse, denle like y coméntenos en la bandeja de comentarios. Y por favor suscríbanse, síganos. Yo soy Araceli, enfermera, y los vemos en Vivir Naturales próximamente. Adiós.